En el corazón de Japón, en medio del torbellino de guerras y rivalidades, surge la figura legendaria de Miyamoto Musashi, un samurái errante, maestro del arte de la espada y estratega brillante. Su historia real se mezcla con las leyendas que surgieron debido a sus hechos increíbles. Sus duelos épicos, su búsqueda incesante por la perfección técnica y su espíritu indomable inspiran admiración y fascinación desde hace siglos. Musashi, el samurái solitario que recorrió el camino de la espada y se convirtió en un ícono de la cultura japonesa. Pero ¿quién fue el hombre detrás del mito? ¿Un duelista implacable que buscaba la gloria a través de la muerte de sus oponentes? ¿O un artista marcial y filósofo que encontró en la espada el camino hacia la iluminación y la armonía? El año era 1584. Japón atravesaba un periodo turbulento, con señores feudales disputando poder y tierras. Es en este escenario, en la apacible aldea de Miyamoto, donde nace el niño destinado a la grandeza. Su nombre era Bennosuke, pero la llegada de este bebé estuvo marcada por la tragedia. La madre de Bennosuke, Omasa, sucumbe debido a complicaciones del parto, dejando al recién nacido huérfano de madre en sus primeros días de vida. La pérdida precoz de la figura materna marcaría profundamente la infancia de Ben. El maestro de espada Miyamoto Munisai y su tío, un monje, criarían al joven bajo la sombra de la tragedia, desarrollando en él un espíritu independiente y una profunda conexión con la soledad. En medio de la adversidad, el joven desarrolló una fuerza interior y una determinación inquebrantables, características que lo impulsarían en su camino como samurái y lo transformarían en la leyenda que conocemos como Miyamoto Musashi. Privado del afecto materno, Bennosuke encontró en su padre, Miyamoto Munisai, un maestro implacable. Munisai, un samurái hábil y reconocido por su maestría en el arte de la espada y el jite, se dedicó a instruir a su hijo en los caminos del guerrero. Desde temprana edad, Bennosuke demostró aptitud natural para el combate, asimilando con rapidez las técnicas enseñadas por su padre. El jite, un arma de hierro con gancho, se convirtió en la especialidad de Munisai, y el joven aprendió a utilizarla con destreza, desarrollando un estilo de lucha único que combinaba fuerza y precisión. Pero la educación de Bennosuke no se limitó al arte de la espada. Su tío, el monje budista Dorin, intentaba incesantemente inculcar en el joven valores de compasión, disciplina mental y la búsqueda del autoconocimiento. Pero Bennosuke era un muchacho rebelde. La relación entre padre e hijo estaba marcada por una mezcla de admiración y rebeldía. Sediento de más conocimiento y reconocimiento, Bennosuke cuestionaba las enseñanzas de Munisai, buscando ir más allá de la tradición y moldear su propio estilo de lucha. Munisai era tradicionalista y veía como una afrenta la audacia de su hijo. Las discusiones entre los dos se hacían cada vez más frecuentes, y estas peleas solían intensificarse por el exceso de alcohol consumido por Munisai. Esto culminaría en un doloroso distanciamiento entre padre e hijo. Sintiendo que no era comprendido y ansioso por demostrar su valor, Bennosuke decide abandonar el hogar y trazar su propio camino. Adopta un nuevo nombre, un símbolo de su independencia y de su determinación por convertirse en un samurái reconocido por sus propias habilidades: Takesho. El nuevo nombre elegido por Bennosuke representaba un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado y la búsqueda de un futuro glorioso, libre de las ataduras de la tradición. El joven guerrero estaba listo para enfrentar los desafíos del mundo, empuñando su arma y su inquebrantable determinación. Takesho pasó a vivir en los bosques como una fiera. Era agresivo y cuando se encontraba con otros jóvenes en su camino, los encuentros casi siempre terminaban en conflicto. Impulsado por un deseo ardiente de demostrar su superioridad, Takesho se lanzaba a peleas, poniendo a prueba sus habilidades y aprendiendo con cada enfrentamiento. Era fuerte y valiente, y con cada victoria su confianza aumentaba, alimentando su ego y su ambición de convertirse en un maestro del arte de la espada. A los 13 años la llama de la ambición ardía intensamente en el corazón de Takesho. Se corría la noticia de que Arima Kihei, un samurái renombrado y adepto de la escuela tradicional Toryu, estaba desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Viajaba por Japón desafiando a otros espadachines para poner a prueba y demostrar sus habilidades. Kihei aceptaba duelos como una forma de aumentar su propia reputación y probar sus técnicas en combate. Munisai, consciente de la inexperiencia de su hijo, le prohibió participar del duelo, pero Takesho, cegado por la osadía de la juventud, desobedeció a su padre. Escribió su nombre en el cartel desafiando la autoridad paterna.
La noticia del desafío se propagó rápidamente. La osadía de Takesho, al enfrentarse a un samurái experimentado como Arima Kihei, causó asombro e incredulidad. Al saber que era un niño de 13 años quien había aceptado el desafío, Kihei habló con el monje, tío del muchacho, para que a la hora acordada Takesho apareciera y ofreciera una disculpa pública por su travesura infantil. El monje dijo que hablaría con el chico, pero advirtió al guerrero: él no es solo un niño normal. Su espíritu es como el de las bestias del bosque, y dicen que entrena sus técnicas con los tengus de las montañas. A la hora señalada, la plaza se llenó de curiosos ansiosos por presenciar el desigual enfrentamiento. Arima Kihei, con sus vestiduras negras e imponente, entró al área de combate empuñando su katana. Takesho, vestido con ropas simples y portando un boken de madera, parecía frágil y despreparado ante el samurái veterano. Una escena que parecía sacada del relato de David contra Goliat. Takesho no estaba allí para disculparse. Estaba allí para luchar. El duelo comenzó. Arima Kihei, con movimientos poderosos, atacaba sin piedad, buscando un final rápido para el combate, pues no podía arriesgarse a ser humillado por un niño. Takesho, ágil e intuitivo, se esquivaba de los golpes con destreza, usando su juventud y velocidad como armas. El joven comenzó entonces a mostrar una determinación y una ferocidad sorprendentes. Musashi atacó a Kihei con toda su fuerza y velocidad, tomando al adversario por sorpresa. Kihei, sin esperar una ofensiva tan agresiva de un niño, fue rápidamente dominado y puesto a la defensiva. Musashi logró desarmarlo y con un golpe poderoso hirió gravemente a Kihei en la cabeza. El duelo terminó con la muerte de Arima Kihei por traumatismo craneal, marcando así la primera victoria de Musashi en un combate mortal. La victoria de Takesho alimentó aún más el ego indomable del joven, que en el futuro sería conocido como Musashi. Este duelo tuvo un impacto profundo en la vida de Musashi. La victoria sobre un espadachín entrenado y experimentado no solo consolidó su confianza en sus habilidades, sino que también lo puso en el camino para convertirse en una leyenda. Pero Takesho, a pesar de empezar a mostrar su competencia como espadachín, aún poseía el espíritu de un demonio del bosque. Y si no conseguía domar a su bestia interior, jamás alcanzaría la grandeza que buscaba. Tras su primera y sorprendente victoria sobre un samurái experimentado, la fama de Takesho como joven espadachín talentoso se extendió. Pero su impulsividad y arrogancia también lo precedían, creando enemigos donde quiera que pasara. Orgulloso e impulsivo, Takesho no evitaba una pelea. Veía en los conflictos una forma de mejorar sus habilidades y afirmar su superioridad, imponiendo respeto mediante la fuerza bruta. Los callejones y claros alrededor de Hirafuku se transformaron en escenarios para duelos improvisados, donde Takesho liberaba su furia. Pero cierto día fue capturado y llevado al templo del famoso monje zen budista Takuan Sojo, quien aseguró a sus captores que lograría doblegar el espíritu salvaje de la bestia Takesho. El monje colgó a Musashi atado, pendiendo de la rama de un árbol. El joven gritaba descontroladamente, lanzando aullidos dirigidos al monje, acompañados de los insultos y amenazas más terribles, sin que su espíritu se viera afectado. Takesho se vio impotente y humillado. El bosque silencioso amplificaba su soledad y lo forzaba a confrontar a sus propios demonios. Durante 3 días, Takesho permaneció atado al árbol, mientras Takuan lo visitaba esporádicamente, no para liberarlo, sino para provocarlo con preguntas y enseñanzas. La verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la mente, decía Takuan. La espada es una herramienta poderosa, pero puede ser usada para el bien o para el mal. El verdadero samurái busca la armonía, no la destrucción. La experiencia del árbol marcó profundamente a Takesho. Finalmente comprendió que su impulsividad era su mayor debilidad y que debía controlar su ira para alcanzar la maestría en la espada. La experiencia del árbol sirvió como catalizador para la transformación de Takesho. Confrontó su propia arrogancia e impulsividad y comenzó a entender la importancia de la paciencia, la estrategia y el autocontrol. A partir de ese momento, Takuan se volvió una figura presente en la vida de Takesho, guiándolo en momentos de duda y aconsejándolo en su camino de autosuperación. Japón se acercaba a un punto crítico. Las tensiones entre los clanes Toyotomi y Tokugawa, que disputaban el control del país, se intensificaban cada día. Rumores de guerra recorrían los pueblos, traídos por comerciantes y viajeros. Samuráis afilando sus espadas. Señores feudales reclutando soldados. Una atmósfera de expectativa y temor se apoderaba del ambiente. Takesho, a pesar de su corta edad, sentía el llamado de la batalla.
La guerra representaba la oportunidad de probar su valor en un escenario mayor, de poner a prueba sus habilidades en combates reales y de alcanzar la gloria que tanto anhelaba. Inspirado por las historias de grandes guerreros, creía que su destino estaba en el campo de batalla, donde podría luchar junto a otros samuráis y dejar su marca en la historia de Japón. La guerra se acercaba. No era solo una amenaza, sino también una promesa de aventura y reconocimiento para el joven ambicioso. La batalla de Sekigahara se aproximaba como una tormenta inminente, lista para sacudir los cimientos del Japón feudal. Era el año 1600 y el país estaba dividido. De un lado, los Toyotomi, liderados por Hideyori, hijo y heredero del fallecido unificador Toyotomi Hideyoshi. Del otro lado, Tokugawa Ieyasu, astuto y ambicioso señor feudal, decidido a tomar el control definitivo del Japón. La tensión entre los dos clanes se extendía, incendiando las ambiciones de samuráis y señores feudales por todo el país. Era una época de alianzas inestables y traiciones, donde la lealtad se ponía a prueba en el filo de la espada. Takesho, movido por un deseo ardiente de probar su valor, decidió unirse a las fuerzas del ejército del oeste, aliado de los Toyotomi. Eligió servir bajo la bandera del clan Shimazu, liderado por Ukita Hideye, uno de los más poderosos y leales señores feudales al servicio de Hideyori. Los Shimazu eran conocidos por su valentía y habilidad en combate, y Takesho vio en ellos la oportunidad de luchar junto a guerreros experimentados y dejar su marca en el campo de batalla. La elección de Takesho de unirse al clan no era solo cuestión de oportunidad, también se debía a la admiración que sentía por Ukita Hideye, un líder que personificaba los valores de lealtad, coraje y honor que el joven samurái buscaba para sí mismo. Además, la conexión del clan con su familia paterna, a través del nombre Shimazu, que su padre también había utilizado, reforzaba el sentimiento de pertenencia y el deseo de luchar por una causa mayor. Sekigahara representaba el escenario ideal para mostrar al mundo sus habilidades con la espada y alcanzar la gloria que tanto deseaba. Creía que su destino se entrelazaba con el del Japón y que su espada serviría para moldear el futuro del país. El sol de la mañana apenas había nacido cuando los dos ejércitos se encontraron en la llanura de Sekigahara. La niebla fría de la madrugada aún cubría el campo de batalla, creando una atmósfera fantasmal que presagiaba el horror que estaba por desatarse. El silencio tenso solo era roto por el tintinear de las armaduras, el relinchar de los caballos y las órdenes susurradas por los comandantes. Takesho, en medio de la multitud de samuráis, sentía su corazón latir con fuerza en el pecho. El miedo, una sensación primitiva e inevitable, intentaba dominarlo, pero él lo reprimía con la fuerza de su voluntad. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos y preparándolo para el combate. El rugido de los cañones rompió el silencio, lanzando bolas de hierro que surcaban el aire y explotaban entre las tropas enemigas. La tierra temblaba bajo sus pies, y el humo de la pólvora se mezclaba con la niebla, creando un velo que oscurecía el campo de batalla. Gritos de guerra resonaban por todos lados mientras los samuráis se enfrentaban en un torbellino de acero y furia. El estrépito de las espadas se mezclaba con los alaridos de dolor y los lamentos de los moribundos. El olor a sangre y pólvora impregnaba el aire, creando una atmósfera nauseabunda y aterradora. Takesho, empuñando su espada, se lanzó al combate con la ferocidad de un lobo hambriento. Se movía con agilidad, esquivando los golpes enemigos y contraatacando con precisión. Su espada, entrenada por años de disciplina, danzaba en sus manos, abriendo paso entre la carnicería. Aunque las crónicas de la batalla no registran sus hechos en detalle, relatos fragmentarios mencionan la valentía de un joven samurái que luchaba con la furia de un demonio. Se decía que su espada era implacable, derribando enemigos como hojas secas al viento. Algunos incluso susurraban que poseía la fuerza de un Tengu, un espíritu legendario de las montañas capaz de hazañas sobrehumanas. Una historia contada en susurros por los sobrevivientes describe a Takesho enfrentándose solo a un grupo de samuráis enemigos, protegiendo la retaguardia de sus tropas. Se movía como un rayo, su espada cortando armaduras y carne con la precisión de un cirujano. Se decía que derribó a 7 enemigos antes de recibir un golpe que lo hirió en el brazo. Herido, pero no derrotado, Takesho continuó luchando, inspirado por la lealtad a su clan y por el deseo de sobrevivir. La batalla se extendía durante horas, una danza macabra de muerte y destino. Sin embargo, el destino de la batalla ya estaba sellado. Traiciones y maniobras estratégicas de Tokugawa Ieyasu minaron las fuerzas del ejército del oeste, que se encontraba en desventaja numérica y táctica. La derrota era inminente.
En Sekigahara, la llanura antes verde se encontraba ahora cubierta de cuerpos, un grotesco tapiz de muerte y destrucción. El ejército del oeste, destrozado y desmoralizado, se rendía ante los Tokugawa. Takesho, herido y exhausto, se vio en medio de la retirada. La derrota era amarga, un golpe a su orgullo y a sus ambiciones. Había luchado con valentía, pero la victoria que tanto anhelaba se le había escapado de entre los dedos. Peor que la derrota misma era el peso de la incertidumbre. Su señor feudal, Ukita Hidei, había sido capturado por los Tokugawa. Su destino era incierto, al igual que el del clan Shimazu. Takesho estaba solo, un ronin sin maestro y sin propósito, vagando por un país que ahora se inclinaba ante un nuevo poder. Las consecuencias de la derrota fueron implacables. El clan Shimazu fue desmantelado, perdió sus tierras y privilegios. Ukita Hidei, condenado al exilio, terminaría sus días como monje budista, su gloria militar reducida a polvo. Takesho, marcado por la experiencia de la batalla y la pérdida de su clan, se enfrentó a un dilema. ¿A quién debía su lealtad ahora? ¿A los Toyotomi, cuya causa estaba ya perdida, o a los Tokugawa, los nuevos amos del Japón? Su corazón se dividía entre la lealtad al pasado y la necesidad de sobrevivir en un nuevo mundo. La imagen de Ukita Hidei, un líder al que admiraba, se oponía a la figura implacable de Tokugawa Ieyasu, el vencedor despiadado. La derrota en Sekigahara y la disolución del clan Shimazu obligaron a Takesho a confrontar la fragilidad de la lealtad en un mundo donde la ambición y la traición dictaban las reglas del juego. Necesitaba encontrar su propio camino, definir sus valores y elegir su destino en un Japón transformado por la guerra. Ese dilema lo perseguiría durante años, moldeando su filosofía y su búsqueda por un estilo de lucha que trascendiera las fronteras de la traición y la lealtad ciega. Sekigahara fue más que una derrota militar para Takesho. Fue un despertar brutal ante la realidad del mundo. Si te has quedado con ganas, ya puedes ir a ver la segunda parte.